Bueno, pues digámosle nuevamente ahí, amadísimo Padre, me presento ante ti una vez más, con un corazón dispuesto a recibir y atesorar esa palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dice que vamos a leer un Hebreos 12. El título dice, puesto los ojos en Jesús. Es lo que siempre hemos tratado en el Señor cuando permite hablar con la profe de la palabra, la hermana Linda, es llevarlos a Jesús, porque Él es la vida, Él es el camino, Él es la resurrección, es el intercedor, Él es todo para con nosotros. Aquí no aparece, como lo hemos manifestado siempre en el título, pero el título dice, ese es puesto los ojos en Jesús. Por tanto, dice, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. O sea, en derredor quiero entender que nos da a entender alrededor, ¿verdad? De nuestro tan grande nube de testigos. Despojándolo, despojémonos, dice, de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea que quitemos lo malo que nosotros tenemos. Y cuando repito, por tanto, nosotros dice, también teniendo en derredor, dice, de nuestro tan grande nube de testigos, o sea, tanta cosa de la que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Por eso los discípulos aparecen en una parte de que ellos fueron testigos, o sea, ellos lo vieron. Nosotros, pues, como dice Jesús, que dichosos los que sin haber visto eso que Él hizo, aunque podemos ver la naturaleza que Él ha hecho, esas preciosidades, igual lo podemos ver en cada uno de nosotros, la mano de Jesús en nuestras vidas, ¿verdad? Aquí miren, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, o sea, todas las cosas malas que antes teníamos nosotros. Pero si hay quienes todavía las tienen, pues el Señor nos demanda, dice, despojémonos de todo. O sea, ¿qué significa despojémonos? Dejemos eso malo. Dejemos esas ataduras que tenían de chismografía, de alcoholismo, de drogadicción, de toda envidia, de toda soberbia, de toda altivez. Quiero que de repente puedan decir, siempre mencionan lo mismo. Lo que quiero que entendamos, usted súmele lo que yo no sé, que de repente usted tiene, porque eso es lo que nos demanda la palabra. Mire, cuando dice despojémonos es quítate eso de que nada te está sirviendo, quítatelo porque nada te está edificando. Y eso es lo que debemos de entender y eso es lo que debemos de hacer. Si usted sigue siendo la misma persona, pues entonces no se está despojando, como dice aquí, despojemos todas esas cosas malas, despojemos, dice, de todo peso, todo peso. Recuerden aquí peso, ¿qué dice el Señor en su palabra? Deja esa carga y agarra la mía, que es ligera y soy humilde de corazón. Entonces, quítate ese montón de opresiones, quítate ese montón de cosas que tenés en tu cabeza, en el corazón, y despojada, dice, y agarrá mi yugo, que es mansa y ligera mi carga. Repito, mire, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, o sea, lo malo que todavía está en el corazón, está en la mente. Despojémonos, mire, del pecado que nos asedia. Cuando dice asediar es algo que todavía en algún momento o hay alguien que todavía lo tiene. Es como que un mosquito, va, nada más que eso está por fuera, pero cuando alguien todavía tiene, eso es interno, no es externo, eso es interno. Mire, que nos asedia, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es? Seguir en el camino con Jesús, o como menciona la hermana, ir a la santificación, porque hay una parte en la escritura, no sé si aquí mismo aparece, donde dice que nadie que no sea santificado llegará al Padre. Es necesario ser santificado por el Señor Jesucristo para ir al Padre Celestial. ¿Qué tenemos por delante? Pues puesto los ojos, dice, ¿en quién? En Jesús, el autor y consumidor de la fe. ¿Dónde Jesús hizo eso? En la cruz. En la cruz, pero tenemos que entender.
Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe. Siempre que hemos hablado, siempre el Señor ha puesto en mi boca decirle a la hermana Linda, debemos de entender, hacer que cada uno de nosotros entendamos que el camino es Jesús, que a quien debemos de encontrar en la Biblia no es a Pedro, un instrumento del Señor, sí, pero no es a Pedro, no es a María, no es a Marta, no es a Santiago, no es a Moisés, no es a Abraham, no, es a Jesús. Miren, puesto los ojos, dice en Jesús, el autor y consumidor de la fe. ¿Quién fue el que consumió todo en la cruz? El Señor Jesucristo, cuando dice, Padre, hecho está. O sea, está todo consumado de la fe. El cual, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió ¿a dónde? En la cruz. Ahí está, mire, en la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó, dice, a la diestra del trono de mi Padre Celestial. O sea, él no estimó, mi Padre no estimó por el amor de cada uno de nosotros, sino que mandó a su propio Hijo a morir en la cruz. Y al tercer día, pues, resucitó por cada uno de nosotros. ¿Estamos claros? Menospreciando, dice, el oprobio, y se sentó, dice, a la diestra del trono del Padre. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecado contra sí mismo. O sea, ¿cuál pecado? El pecado suyo y el mío. Porque él lo llevó en la cruz. Y eso es lo que nos menciona. Considerad a aquel que sufrió, dice, tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestros ánimos no se cansen hasta desmayar. O sea, tenemos que estar siempre, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo, dice, contra el pecado. ¿Resisten qué? Resistido, dice, hasta la sangre, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Debemos de entregarle todo eso a Jesús, porque Jesús fue el que crucificó todo eso en la cruz. ¿Cómo somos limpios? A través de la sangre, combatiendo, dice, contra el pecado. Cuando hay una parte, dice que dice ahí que la lucha no es contra sangre ni contra potestades. Debemos de saber que la lucha es interior. ¿Por qué? Porque la carne quiere seguir haciendo lo malo. La carne no quiere estar con el Señor. Porque, por decir, voy a poner un ejemplo. Si le dijera a alguien yo que es chismoso y de repente él está peleando por no querer serlo, pero sigue haciéndolo, entonces está una lucha. Entonces, ¿contra quién luchamos? Con ese espíritu de mentira, con ese espíritu de chismografía, y ponémosle, si fueran vicios, con el espíritu de alcoholismo, con el espíritu de drogadicción. Entonces, la lucha es contra la carne, y dice que se opone la carne al espíritu. ¿Por qué? Porque la carne quiere hacer lo malo, el espíritu quiere edificarnos cada día, porque nosotros necesitamos cada día irnos santificando, combatiendo, dice, contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo, mire, para que miremos cuando siempre el Señor me permite decir hijo, que soy hijo, porque Él lo dice en su palabra. Y habéis ya olvidado la exhortación, dice, que como a hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, cuando el Señor lo corrige a usted como me corrigió a mí. Y hay quienes desprecian y prefieren seguir haciendo lo malo, entonces siguen siendo instrumentos del que no es digno mencionar, como dice la hermana Linda. Pero no solo eso, sino el Señor como lo sigue apretando. No sé si se acuerdan cuando hemos leído la vez pasada que decía que lo castiga 7 veces más. Y a veces la gente dice, pero ¿por qué será que yo sigo en la misma? Entonces, ¿por qué sigue en la misma? Porque ha menospreciado ¿qué? La disciplina del Señor, o sea, la corrección. Vamos a poner un ejemplo, como que un niño esté haciendo algo que no es agradable, y entonces viene usted y lo demanda o lo castiga. ¿Por qué lo hace? Porque no lo hace porque quiere hacer lo malo con su hijo, no, quiere que sea un hijo de bien,
quiere que sea una persona correcta, no quiere tener un hijo que lo avergüence ante las demás personas, y eso es lo que el Señor hace. Mire, dice, ¿cómo? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Cuando el Señor trata de ponerlo en disciplina o en cintura, como decimos a veces nosotros, no menospreciemos, no seamos vergüenza para con el Señor cuando hacemos lo malo, sino que seamos de edificación, como Jesús decía en su palabra, que lo hemos leído infinidad de veces. No lo vamos a poner a Israel. En el Juan 8:29, mi Padre nunca me ha dejado solo, porque yo siempre hago las cosas que a Él le agrada. ¿Y qué significa hacer lo que le agrada al Padre? La obediencia. Si usted no disciplina, pues va a tener situaciones difíciles. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres, ¿qué? Mire, reprendido por Él. O sea, cuando el Señor lo quiere corregir, no se incomode. ¿Por qué me pasa esto a mí? Porque el Señor lo único que está haciendo es corrigiéndolo como me corrigió a mí. Si todavía está pasando situaciones, entienda, dice, mire, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Cuando el Señor te puso algo, entonces dile, Señor, pues enséñame a andar en el camino. Hay una parte que aparece en este mismo 12 al final, donde dice, dice en el 12, en el 12:12, si quiere pongámoslo Israel, pero luego regresamos, ahí mismo estamos, miren, está más abajo, pero quiero que lo leamos desde ahí. Por lo cual dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced, mire, sendas derechas. O sea, ¿qué? Lo bueno. ¿Y para qué? Mire, aquí nos dice, para que vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. O sea, ¿sanado de qué? De lo malo. Vamos donde estamos, de lo malo que todavía teníamos. Entonces dice que lo cojo no se salga del camino. Y cuando estamos en el camino, ¿qué nos enseña? Estamos con Jesús. Y eso es lo que nos enseña el Señor. Mire, ahí estábamos. Sí, va. Ni desmayes cuando eres reprendido por el Señor. Porque el Señor dice, al que ama, ¿qué dice ahí? Disciplina. Vuelvo a repetir, usted no va a corregir a su hijo porque lo malquiere, no, lo va a disciplinar porque lo quiere, porque lo ama y quiere que sea una persona de bien. Mire, porque el Señor dice, al que ama, disciplina. ¿Qué nos enseña? A Judas nunca lo disciplinó. ¿Por qué? Porque no era hijo. ¿Estamos entendiendo? Y así hay muchos que no fueron disciplinados. ¿Por qué? Porque no eran hijos. Quiero que entendamos. Miren, porque el Señor al que ama disciplina. ¿Y qué? Y azota a todo el que recibe por hijo. O sea que si usted es hijo, Judas no lo recibió como hijo. ¿Estamos claros? Miren. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. O sea, el Señor no le interesaba en los que no eran hijos. Él nunca se preocupó por Judas. Él nunca se preocupó por el ladrón de la cruz, por el que no lo aceptó. En ningún momento dijo, mira, tenés el último chance. Entonces, no lo disciplinó. ¿Por qué? No, porque no era hijo. Entonces no le interesó, ¿no? Azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis, oiga bien, la disciplina de mi Padre os tratará, dice, como a hijos. Si usted no soporta, entonces significa que no es hijo. Y no va a ser tratado como hijo, sino como esclavo, como siervo. Lo que dice a veces muchas en las palabras. Si soportáis la disciplina, mi Padre os tratará como a hijos. ¿Cómo se tratan los hijos? Se tratan bien. ¿Cómo se tratan los que no son hijos? Se tratan diferente. De una u otra manera hay una diferencia. Miren. Porque ¿qué hijo, dice, es aquel a quien el Padre no disciplina? Ahí está. Al que mi Padre no disciplina. Pero si sois dejados sin disciplina, de la cual todos han sido participantes. O sea, ¿quiénes han sido participantes? Todos. ¿Por qué? Porque todos fuimos sometidos a desobediencia. Todos fuimos sometidos al pecado, como menciona la hermana. Miren.
Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, dice, entonces sois, miren, bastardo y no hijo. O sea que si el Señor, que nos enseña, no corrigió al ladrón de la cruz porque era bastardo y no hijo, ¿por qué no disciplinó a Judas porque era bastardo y no hijo? No lo dice Luis, quiero que entendamos, lo dice la palabra. Mire, por favor, léanlo ahí. Repito, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido, dice, participantes, entonces sois bastardo y no hijo. ¿A quienes él corrige? A sus hijos, a los que ama. ¿Estamos claros? Mire. Por otra parte, dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Habla de nosotros. Si usted no disciplina a su hijo, o si lo disciplina, aquí está, mire. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. A mí, a mi mamá y a mi papá. Entonces, ellos me disciplinaban. Y nosotros, aunque nos marimbiaban o nos castigaban fuerte, aún así los queríamos. En el momento que nos castigaban, nos enojábamos. Pero luego volvíamos y estábamos en paz con nuestros padres. Y eso es lo que nos manifiesta. Miren. Por otra parte, tuvimos, está hablando de los que tenemos, tuvimos y los que aún todavía tienen sus hijos, ¿verdad? O sus padres, perdón. Tuvimos, dice, nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Oiga bien lo que nos dice. Y los venerábamos, o sea, los queríamos, pues. Eso es lo que nos enseña. Pero quiero que entendamos lo que nos dice aquí, miren, para que entendamos que a veces los padres hacían las cosas creyendo que era lo correcto o creyendo que era lo bueno, porque aquí nos dice, miren. Y los veneramos. ¿Por qué no obedecer mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea, ¿por qué no veneramos más al Padre Celestial y viviremos? Pero vamos a ir leyendo abajo, que ahí es donde lo manifiesta lo que les dije. Miren. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. O sea, quiero que entendamos que ahí no dice que no les parecía que era lo mejor, pero eso es lo que da a entender. Miren, repito, estábamos en el 10, ¿verdad? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, o sea, como a ellos les parecía que era lo mejor. Pero les vuelvo a repetir, el que disciplina a su hijo no lo hace porque quiere estarlo castigando, quiere porque ser un hijo mejor. Y eso es lo que nos enseña la palabra, miren. Pero dice, para lo que nos es provechoso. ¿Qué nos enseña? Que la disciplina de nuestros padres era para lo que ellos creían que era lo bueno. Pero la disciplina del Señor, dice, nos es que provechoso para que participemos de su santidad, para que participemos de esa vida celestial, para que no seamos quedados en la tierra, sino que nos vamos al lugar celestial de donde Él nos va a recibir, porque sabemos que vamos de ahí, de donde hemos salido y de donde regresamos. Miren, repito, para que participemos, dice, de su santidad, o de su gloria, de estar con Él, como Jesús les dijo, Padre, donde yo estoy, quiero que ellos también estén conmigo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacer partícipe de esa santidad, de ese lugar celestial. Y eso es lo que el Señor nos demuestra. Y viviremos. Y aquellos ciertamente, dice, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. De lo que Él dice, Padre, santifícame. Y igual nos vamos santificando nosotros cada día, pero a través de Él, a través de su palabra. Y eso es lo que debemos de entender. 11. Es verdad, dice, que ninguna disciplina, quiero que entendamos, al presente parece ser causa de gozo. O sea, nadie cuando está siendo disciplinado en el momento está alegre. Al contrario, está triste. ¿Por qué?
porque recibió esa macaneada, llamémoslo, o ese castigo, o ese desprecio, porque hay quienes castigan con faja, hay quienes castigan con un desprecio. No te doy, no te hablo. Pero quiero que entendamos, miren, repito, es verdad, dice, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, ¿cuándo es cuando nosotros, es cuando enteramente después vimos que fuimos disciplinados? ¿Por qué fuimos disciplinados? Entendemos. Y eso es lo que vemos. Y ahí es donde ya de nosotros ya no hay tristeza, sino que lo que va a haber es gozo. Y la parte donde veíamos, voy a leerlo junto porque ahí estaba ya. Por lo cual dice: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies. O sea, haced lo bueno. Y repito lo que ya hemos repetido: para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Sea sanado para qué? Para poder ser santificado, porque solo sanándonos a través del Señor Jesucristo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Quiero que entendamos que el que no es santificado, el que no es corregido a través del Padre, como de su Hijo amado, Señor Jesucristo, no va a poder verlo, porque el único intercedor para llegar al Padre se llama Jesucristo. Seguir la paz, dice, con todos y la santidad, sin la cual nadie, aquí no dice uno que otro, no, nadie verá al Señor. Mirad bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de mi Padre, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. O sea, quiere decir que de repente una mala actitud que podamos tener puede ser en nosotros mismos, o también podemos contaminar a otras personas. Debemos de estar, miren, os estorbe y por ella muchos sean ¿qué? Contaminados. Está hablando que de que tener cuidado en cada día ser ejemplo, pero ser ejemplo de luz y no de oscuridad. 16. No sea, dice, que hay en alguno fornicación, miren, o profano, dice, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis, dice, que aún después deseaba heredar la bendición y fue desechado y no hubo, dice, oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Él en su momento pues no le interesó llamemos ahí la bendición que en un momento se la iba a dar al Padre, y después lloró. Pero en realidad él, cuando le dijo el hermano, bueno, si tú quieres ese plato de comida es tuyo, pero me das tu primogenitura, se lo pidió el hermano menor. Y él dijo, no, pues agárrate lo que quieras, no me interesa eso. Eso fue lo que demostró en la cruz. Y quiero recalcar, lo mismo demostró el ladrón de la cruz. Uno aprovechó, pero el otro no. Le dice, si eres hijo de Dios, pues sálvate a ti mismo, y si te parece me salvas a mí. Entonces, ¿qué? Desaprovechó, la tuvo, sí. ¿Cuántos de los que están aquí han desaprovechado? La salvación está, el perdón está, la vida eterna está, inscribirse en el libro está. ¿Cuántas veces el Señor ha permitido repetir esa oración? Últimamente no lo hemos hecho, pero espero que ya lo hayan atesorado en su corazón. Solo digámosle ahí, amadísimo Padre, te damos gracias por esa palabra que nos ha permitido esta preciosa noche. Te pido que por favor me permitas ser hacedor de esta palabra y no un olvidadizo, Señor. Quiero ser hacedor. Señor Jesús, enséñame a ser obediente como tú lo eres. Enséñame a estar haciendo lo que al Padre le agrada. Sí, Padre, te lo pido, Padre, a través de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Señor Jesús, tú has dicho en tu palabra que todo lo que pidiéramos al Padre en tu nombre, Él lo hace. Y ahorita le pedimos que sea, Padre, dándonos la oportunidad de ser igual que Jesús, a ser obediente en todo momento. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente.
Amén y amén.